Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado /diagonal de traerles hoy un tema que ha estado dando vueltas en las redes, generando susurros y especulaciones. Vamos a desentrañar una conexión que, si bien no es oficial ni confirmada por los protagonistas, parece tener una resonancia especial. Hoy, mis amigos, vamos a hablar de *** Melis Bürsin y la analogía secreta que une a Kerem con Hande Erçel y ***. Sí, han oído bien. Una analogía, una conexión sutil, algo que quizás no habíamos notado, pero que al ponernos a pensar empieza a tener todo el sentido del mundo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante misterio, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de curiosidades, análisis y el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Denle clic a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. ¡Vamos allá! Cuando pensamos en Kerem Bürsin y Hande Erçel, la primera imagen que nos viene a la mente es, sin duda, la de Senkalkam, la telenovela que los catapultó a la fama mundial y los convirtió en una de las parejas más queridas de Turquía, tanto en pantalla como fuera de ella, al menos por un tiempo. Su química era innegable, palpable y las cámaras, tanto las profesionales como las de los paparazzi, capturaron millones de momentos que alimentaron la fantasía de sus seguidores. Pero hoy, no vamos a centrarnos en los rumores de su relación pasada o presente, sino en algo un poco más abstracto. Vamos a hablar de cómo la presencia, el impacto y la trayectoria de Melis Bürsin, la hermana de Kerem, podría ofrecer una perspectiva interesante sobre la dinámica que a menudo se asocia con las parejas de actores que comparten pantalla, y cómo esto podría relacionarse con la figura de Hande Erçel. Entonces, ¿cuál es esta analogía secreta? Se trata de cómo la figura de un miembro de la familia cercano, en este caso, la hermana de Kerem, Melis Bürsin, puede funcionar como un espejo, un punto de referencia o incluso un catalizador para las percepciones públicas y las expectativas sobre las relaciones de los actores. Y Hande Erçel, al haber sido la coprotagonista y, durante un tiempo, la pareja sentimental de Kerem, se encuentra inevitablemente en el centro de este tipo de análisis. Veamos primero a Melis Bürsin. Ella es una figura pública, sí, pero de una manera diferente a la de su hermano actor. Melis se ha destacado en el ámbito del marketing, la comunicación y la estrategia. Ha trabajado en proyectos importantes, ha mostrado una visión empresarial y una inteligencia que la han hecho respetada en su campo. Y lo más interesante para nuestro análisis es cómo su relación con Kerem, y su presencia en su vida, siempre ha parecido ser de apoyo, discreta pero firme. Ella es la hermana mayor, la que quizás ha visto crecer a Kerem en la industria, la que comprende las presiones y las complejidades de este mundo desde una perspectiva diferente. No está en el ojo del huracán de las cámaras de paparazzi o de los titulares sensacionalistas de la misma manera que un actor, pero su conexión familiar es profunda e indudable. Ahora pensemos en la dinámica que se crea cuando dos actores comparten tanta pantalla, tanta química y posteriormente, una relación sentimental o rumores de ella. El público tiende a idealizar esa conexión, a querer que la magia de la ficción se traslade a la vida real. Y cuando esto sucede o parece suceder, la familia de los actores a menudo entra en escena, ya sea de forma explícita o implícita, en las percepciones del público. Aquí es donde entra la analogía. La forma en que Melis Bürsin, como hermana de Kerem, ha mantenido una presencia equilibrada y de apoyo, sin ser una figura intrusiva ni una competidora, podría ser vista como un ideal, un modelo a seguir, de cómo las relaciones familiares pueden coexistir y, de hecho, enriquecer la vida pública de un artista. Melis representa una estabilidad familiar, una conexión con las raíces, algo que muchas veces el público valora y admira en sus celebridades. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con Hande Erçel? Durante el apogeo de su relación con Kerem, y aún hoy en día, las comparaciones y las expectativas eran, y son, enormes. El público quería ver no solo a Kerem y Hande como una pareja ideal en pantalla, sino también como una pareja sólida y feliz en la vida real. En este contexto, la percepción de la familia de Kerem, y por extensión, la figura de Melis, podría haber jugado un papel, aunque sea sutil, en cómo se juzgaba la relación. La analogía secreta reside en esto. Melis, con su propia trayectoria exitosa y su relación familiar clara y de apoyo con Kerem, establece una especie de vara de medir no explícita. Si la relación de Kerem con Hande se percibía como una extensión natural y positiva de su vida,
entonces la aprobación o la presencia cómoda de su familia, incluyendo a Melis. Podría haber sido un factor inconsciente para el público. Por otro lado, si existían dudas o tensiones, estas podían magnificarse en la imaginación del público, quienes a menudo proyectan sus propias ideas sobre las relaciones familiares y de pareja en las celebridades. Pensemos en ello de esta manera: Melis es el ejemplo de la hermana que siempre está ahí, la confidente, el apoyo incondicional. Esta es una imagen poderosa y positiva. Cuando Kerem estaba con Hande, la pregunta implícita en la mente de muchos fans era: ¿cómo encaja Hande en ese círculo familiar? ¿Cómo es su relación con Melis? Aunque Hande y Melis han sido vistas juntas en ocasiones y siempre se han mostrado respetuosas, la dinámica familiar es algo que el público tiende a analizar con lupa cuando se trata de parejas de celebridades. La analogía secreta podría ser que la presencia de Melis, como hermana, ofrece una visión de la estabilidad en la vida de Kerem. Y la relación de Kerem con Hande, al ser tan pública y apasionada, inevitablemente se compara, consciente o inconscientemente, con esa estabilidad. ¿Cómo se integra la intensidad de una relación romántica con la calma y la confianza de una relación familiar? Además, es importante recordar que Kerem y Hande, como actores, están constantemente bajo escrutinio. Cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, es analizada por miles, a veces millones, de ojos. Y en este torbellino de atención, la figura de un familiar cercano como Melis puede ser vista por el público como un ancla, un recordatorio de la persona detrás del personaje famoso. La analogía nos invita a reflexionar sobre cómo las figuras familiares, especialmente las hermanas mayores, pueden ser percibidas como guardianas de la identidad y los valores de un actor. Y si bien no hay indicios de que Melis haya tenido algún tipo de rol decisorio en la vida sentimental de Kerem, su presencia influye en la percepción general. El público ve a Melis como una profesional exitosa y a una hermana devota. Esta imagen positiva puede, de forma sutil, influir en cómo se percibe la idoneidad de las parejas de su hermano. Piensen en las entrevistas donde Kerem ha hablado de su familia, de la importancia de sus padres y su hermana. Esto crea un marco de referencia. Y cuando Hande entró en escena, esa familia ya tenía una cierta imagen y una cierta dinámica establecida en la mente del público. La analogía secreta, entonces, es la sutil influencia de la figura de Melis Bursin como representante de la estabilidad familiar y la identidad de Kerem, y cómo esto podría haber afectado, o al menos influido en la percepción pública, de su relación con Hande Erçel. No se trata de especular sobre conflictos o aprobaciones directas, sino de entender cómo las figuras familiares influyen en la narrativa pública que rodea a las celebridades. Melis, con su propia historia de éxito y su conexión familiar innegable, ofrece un contrapunto a la vorágine de la fama de su hermano. Ella es un recordatorio de las raíces, de los valores, de esa otra parte de la vida de Kerem que no está bajo los focos de Hollywood o de las producciones turcas. Y en ese sentido, su presencia, aunque discreta, es significativa. Hande Erçel, por su parte, es una estrella brillante por derecho propio. Su talento, su carisma y su éxito la han llevado a un lugar privilegiado en la industria del entretenimiento. Pero cuando se combina con Kerem, la química en pantalla y la historia personal, la narrativa se vuelve aún más compleja. Y es ahí donde quizás la figura de Melis Bursin, como hermana mayor y profesional exitosa, entra en juego en la mente del público, no como una participante activa, sino como una referencia, un punto de comparación implícito en la forma en que se percibe la vida personal y sentimental de Kerem. En resumen, la analogía secreta que une a Kerem con Hande Erçel, vista a través del prisma de Melis Bursin, no es una historia de dramas familiares o de intervenciones directas. Es más bien una reflexión sobre cómo las figuras familiares cercanas, en este caso la hermana de Kerem, pueden moldear la percepción pública de las relaciones de los actores. Melis representa una imagen de estabilidad, éxito profesional y apoyo familiar. Esta imagen, al ser parte del contexto de la vida de Kerem, puede influir, de forma sutil y subconsciente, en cómo el público interpreta y juzga sus relaciones sentimentales, como fue el caso con Hande Erçel. Es un recordatorio de que detrás de los flashes y las pantallas hay vidas complejas, con vínculos familiares que añaden capas a la narrativa que construimos sobre nuestras celebridades favoritas. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hemos desentrañado hoy en nuestro canal. Hemos explorado esa conexión intrigante, esa analogía secreta, que involucra a Melis Bursin, Kerem y Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo.
Ha sido un viaje fascinante a las sutilezas de la percepción pública y las dinámicas familiares en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y para todo el equipo de este canal. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta analogía. ¿Creen que tiene sentido? ¿Han notado esta dinámica en otras parejas de celebridades? Déjenme todos sus pensamientos, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un gran *me gusta *. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, y con todos aquellos que disfrutan de estas curiosidades del mundo de las celebridades. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón de suscribir activen la campanita y únanse a nuestra creciente comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Hasta la próxima.